no nos apuremos tanto, Rodrigo, que no sé cuántos están presentes y cuántas figuras quietas tengo delante. Eh, Pero voy a ver de paso los... Bueno, 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 entonces vamos a considerar que estamos en condiciones de retomar. ¿Qué es lo que nosotros miramos? Vuelvo al movimiento de acá. Vamos de vuelta con el recorrido para retomar la cosa. La pregunta es, ¿cómo es posible que se genere más valor al terminar el movimiento del capital que el que había al inicio? Ante todo, el capitalista, como personificación del capital, tiene que poder comprar una mercancía que sea la fuente del valor. Pero no basta con que sea la fuente del valor. Tiene que producir más valor de lo que cuesta. Y entonces el valor de uso de la fuerza de trabajo desde el punto de vista del capital es que produzca más valor de lo que cueste. ¿Cómo es posible que produzca más valor de lo que cuesta? Que la fuerza de trabajo pueda funcionar por más tiempo que lo que cuesta producirla a ella misma. Más trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente, que el trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente, que se gastó en producir esa fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces en este movimiento? Que el obrero va a trabajar durante una parte de la jornada reponiendo el valor de su fuerza de trabajo. Esto quiere decir, va a trabajar para sí. Y va a trabajar otra parte de la jornada de trabajo, acá está arbitrariamente puesta mitad y mitad, para el capital, porque la fuerza de trabajo ya va a estar, el valor de la fuerza de trabajo ya va a estar repuesta en la primera parte de la jornada, y en consecuencia, en la parte excedente de la jornada, al capital no le va a costar nada disponer de esa fuerza de trabajo. Y en consecuencia, lo que íbamos a tener era esto. Se compra la fuerza de trabajo por su valor, pero el hecho de haberla pagado 4 pesos no quiere decir que se la puede utilizar por 4 horas, sino que se la ha comprado por 8 horas. Durante esas 8 horas se consume la fuerza de trabajo. Al cabo de las 8 horas en el cuerpo del obrero no quedó nada de fuerza de trabajo. El obrero ha producido un valor nuevo de 8 pesos. El capital puesto en la fuerza de trabajo del obrero ha actuado como una magnitud variable, se ha multiplicado y lo que tenemos es, de vuelta, la división de la jornada entre una parte de la jornada
que es necesaria para reponer el valor de la fuerza de trabajo, para reponer al productor directo, y otra parte de la jornada en la cual se produce un valor que no existía, que no repone a un valor existente antes. En los dos casos se produce un valor nuevo, pero en esta parte de acá, ese valor nuevo viene a reponer este que está acá, viene a reponer este que se consumió, no, perdón, este que se consumió acá. En la parte excedente de la jornada se va a producir un valor nuevo y no hay nada que reponer desde el punto de vista del capital. La condición en este esquema es que el obrero, consumiendo el producto de 4 horas de trabajo, esté en condiciones de trabajar 8 horas. Pregunta sobre esto, que decíamos formalmente, ante todo, se refleja en esta relación. Profe, le hago una consulta. Sí, Cuando recién antes de este cuadrito estaba diciendo que en una de esas 4 horas el obrero trabaja para sí, se refiere a esas horas en que se reproduce, digamos, o sea, trabaja para reproducirse, que se alimente y demás, ¿cierto? sí, pero hago esta aclaración. El obrero no produce su propio alimento, ¿tá? Está reponiendo la posibilidad de comprar las mercancías que va a usar como alimento. Entonces digo, trabaja para sí, produce tornillos. Durante las 8 horas produce tornillos. Los tornillos al obrero no le sirven para nada. Pero durante 4 horas, el valor de esos tornillos viene a reponer el valor de su fuerza de trabajo. Generó este valor nuevo que repone el valor de su fuerza de trabajo. Ese es el tiempo de trabajo necesario para producir, para producir al individuo que trabaja. Todo este tiempo que siguió trabajando es un trabajo excedente respecto de lo necesario para reproducir al individuo que trabaja. Pero se entendió que cada uno trabaja en el ramo que trabaja y es a través del valor que accede a los valores de uso que después que están producidos por otros obreros que trabajan para otros capitales que cada uno de los obreros necesita consumir para reproducir su vida. ¿Se entendió esto? Perfecto, gracias. ¿Algo más que quieran plantear? ¿Qué significa cada letra en la tasa de plusvalía? La B es el capital variable, el valor que hay que reponer durante esta parte de la jornada. La P es la plusvalía, es el valor que se produjo más allá del necesario para reponer la fuerza de trabajo. Y yo uso el P' para indicar que es tasa, que es una relación. Ok, perfecto. ¿Está? Ujú. Lo voy a poner en todos los términos que encierra eso. Es este tiempo de trabajo dividido este tiempo de trabajo. Es esta masa de producto en relación con esta masa de producto. Y estrictamente, ya bajo la forma de plusvalía, es esta masa de valor producida durante estas 4 horas en relación con esta masa de valor que es lo que el capitalista le tiene que pagar al obrero para que tenga fuerza de trabajo. Yo antes había dicho, desde el punto de vista de la producción de mercancías, no basta con que el trabajo produzca valores de uso para ser productivo. Tiene que producir valor. Desde el punto de vista del capital, no basta con que produzca valor. Lo que tiene que producir es plusvalía. Estas 4 horas que el obrero trabaja para reponer el valor de su fuerza de trabajo, desde el punto de vista del capital, son improductivas, no le sirven para nada.
las tiene que sacrificar para que el obrero esté en condiciones de trabajar. Desde el punto de vista del capital, solo es productivo esta parte del valor producido por el obrero. La parte del trabajo que el obrero realizó en esta parte que se materializa en este valor. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces volvamos a mirar la apariencia que teníamos en la circulación. En la compra-venta de la fuerza de trabajo impera la igualdad porque el capitalista paga la fuerza de trabajo del obrero por su valor. Pero ¿qué encierra la igualdad de la compra-venta de la fuerza de trabajo por su valor? Lo que encierra es que el obrero está forzado más valor de lo que recibe a cambio. El obrero trabaja toda esta jornada, el obrero trabaja todo esto y solo recibe esta parte del producto de su trabajo. Y en consecuencia, lo que tenemos es que el obrero trabaja gratis para el capital. Esta parte de la jornada, el obrero la trabaja sin contrapartida para el capital. Y entonces, bajo la apariencia del cambio de equivalentes, lo que se encierra es que el obrero tiene que entregar más trabajo que lo que él recibe a cambio, y en consecuencia lo que se encierra es la explotación del obrero por el capital. El obrero es explotado por el capital, recibe el capital más producto de lo que le entrega al obrero. ¿Está claro esto? Esta era nuestra primera apariencia de la circulación. Es un cambio de equivalentes, y efectivamente es un cambio de equivalentes. Y bajo la forma del cambio de equivalentes, lo que se encierra es la explotación del obrero. Marx lo va a plantear en estos términos: la explotación del obrero por el capitalista, la explotación de la fuerza de trabajo por el capital. Nosotros vimos que el capitalista no es el sujeto de este proceso. El capitalista no es más que la personificación del capital. Por eso yo siempre lo sintetizo como el obrero es explotado por el capital. Porque se le paga lo que es justo, el valor de su mercancía, el obrero es explotado por el capital. ¿Se entiende esto? Sí. Si al obrero se le paga menos que el valor de su fuerza de trabajo, entonces es más explotado por el capital. Pero cuando se le paga el valor de su fuerza de trabajo, que es lo que en el desarrollo histórico de la economía política se llamó el justo precio. ¿Qué es el justo precio? Lo que vale la mercancía que se vende. Bueno, cuando al obrero se le paga el justo precio, en ese punto el obrero es explotado por el capital. Y nosotros podemos mirar un ejemplo en la Argentina, qué significado o cómo se expresa esto en las formas políticas de la sociedad argentina. En la sociedad argentina hay una imagen de lo que es lo que se añora como justicia social. La mitad del producto
para los trabajadores la mitad del producto para los propietarios de los medios de producción. Lo que ahora más modernamente se llama 50-50. Eso es la imagen de lo que es justo en las relaciones políticas en la Argentina. ¿Qué significa esa imagen? Una explotación de los obreros por el capital con una tasa del 100%. Esto corresponde a una tasa de plusvalía del 100%. Hay 4 de plusvalía sobre 4 de capital variable, la relación es el 100%. Eso es tomado en la política argentina en general como la imagen de lo que es justo, que los obreros sean explotados con una tasa del 100%. ¿Alguien quiere decir algo? Juan, Sí. yo tengo una consulta. Recuerdo la primer clase que vos mostraste unos gráficos sobre un gráfico de barras sobre cómo había aumentado la plusvalía en la Argentina, históricamente desde los años 60. La reducción del tiempo en el que el obrero trabaja para sustentarse, ¿no ha llegado casos en empresas de altísima productividad de 15 minutos, suponiendo una jornada de 8 horas, en las que los primeros 15 minutos de la jornada produce el valor para pagarse su salario y el resto de las 7 horas 45 minutos está produciendo plusvalía? Varias cosas con eso. Yo no te sabría decir si existe, habría que mirar los casos concretos. Acá con lo que el gráfico que yo había mostrado, lo que está en juego es que no se vende la fuerza de trabajo por su valor. Que si uno puede considerar, supusiera que se vendía en el principio de la década del 70 por su valor, ahora se vende por la mitad de su valor. Entonces, esto es un aspecto. Ahí no está mostrado que se haya abaratado la fuerza de trabajo, ahí lo que está, porque aumentó la productividad del trabajo, ahí lo que está mostrado es que cayó el valor de la fuerza de trabajo, o mejor dicho, que cayó el precio de la fuerza de trabajo por debajo del valor. Esta es una. Lo otro que vos planteabas, bueno, nosotros vimos la productividad del trabajo industrial en la Argentina, en el mejor de los casos una quinta parte de lo que es la productividad del trabajo del sector industrial de Estados Unidos. Esta es otra. Y la tercera es que cómo cambia la tasa de plusvalía, lo vamos a ver después. Lo vamos a ver al avanzar un cacho más, porque hasta ahora solo tenemos la tasa de plusvalía como tal. Entonces eso lo vamos a ir viendo cuando avancemos. ¿Está? No sé si hay algo más. Nos quedaron, entonces, antes de seguir adelante mirando el movimiento del capital, vamos a completar qué pasa con las apariencias de la circulación respecto de la compra-venta de la fuerza de trabajo. En primer lugar, ya sabemos que el obrero es explotado por el capital, no porque le paga menos de lo que vale la mercancía que el obrero vende, sino porque aun cuando se la paga por su valor. Y acá vale la pena también, referido a las formas políticas concretas que están presentes en la Argentina, y que no son solo de la Argentina, ya hablamos de América Latina, pero además son más generales todavía. Uno puede contrastar
este desarrollo que está acá, que hace Marx, con los planteos que hacía o que se hacen sobre la base del desarrollo hecho por David Ricardo. Los ricardianos, los economistas ricardianos, tienen una presencia significativa en la acción política en la Argentina, las concepciones ricardianas. En el gobierno actual hay una fuerte presencia de economistas de la escuela ricardiana, de lo que se considera neo-ricardianos, que hablan de explotación. Entonces yo lo voy a remarcar esto. ¿Qué es lo que dice? Vamos a empezar con lo que dice Ricardo. Ricardo dice, bueno, esto es el producto que hace el obrero en una jornada de trabajo. Esto es el producto del trabajo, todo el valor del producto, Ricardo va a hablar de valor de cambio, pero todo el valor del producto es producto del trabajo del obrero. Y lo que ocurre es que hay deducciones al producto de ese trabajo. Las deducciones que va a mirar Ricardo son la ganancia, no va a hablar de plusvalía ni mucho menos, justamente porque su concepción requiere una deducción, ganancia y renta de la tierra. Y lo que le queda a los obreros es el salario. ¿Por qué el obrero es explotado? Porque se le deduce una parte del producto de su trabajo. Es un problema de la distribución, no es un problema de cómo está organizado el proceso de producción social. ¿Qué es lo que plantea Marx en contraste con esto? Esto es el tiempo de trabajo necesario. No hay una jornada de trabajo que arranque acá. Esto es el tiempo de trabajo necesario para reproducir al productor. Y lo que hay es una extensión de la jornada de trabajo por encima del necesario, en la cual el obrero genera la plusvalía. La plusvalía no es una deducción, como su nombre lo indica, es un plus de valor que está por encima del valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué hace esta concepción? Naturaliza esta jornada de trabajo, ¿no? Y reduce la cuestión a una cuestión de distribución. Bueno, si los salarios van a subir o van a bajar. ¿Qué implica este planteo? Que acá hay un trabajo excedente, que hay una jornada de trabajo que se extiende por encima de lo necesario, que no es un problema de distribución, que es un problema de cómo se organiza la producción social. ¿Está clara la diferencia entre los dos planteos? Y si alguien quiere decir algo. Bueno, sí me dijeron. Yo sigo, no. Visto esto, vamos a ver, nos vamos a detener en esas 4 apariencias de la circulación. La primera era que hay un cambio de equivalentes. Bajo la forma del cambio de equivalentes, lo que se encierra es la explotación del obrero por el capital. Vamos a mirar ahora lo que yo había mencionado antes, que es el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo
vista, desde el punto de vista del movimiento de la circulación de las mercancías. Esto en la función del dinero como medio de circulación. Cuando tenemos la fuerza de trabajo, tenemos en lugar de la mercancía a uno y a su poseedor, lo que tenemos es al obrero con su fuerza de trabajo, que la vende por dinero, por su valor. ¿Por qué? Porque la mercancía 2 que quiere comprar son sus medios de vida. Sacar esos medios de vida de la circulación, llevarlos al consumo. Pero ¿qué ocurre en el consumo individual del obrero que el obrero realiza dentro de su casa? Este proceso de consumo individual es al mismo tiempo el proceso de producción de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la única mercancía que está producida no en un proceso de producción, sino que en un proceso de consumo. Del consumo que hace la familia obrera, vamos a seguir hablando del que vende la fuerza de trabajo, lo que tiene que producir, resultar de este consumo, es la fuerza de trabajo que el obrero va a tener para vender. El obrero tiene que consumir aquellas mercancías necesarias para reproducir su fuerza de trabajo. Si consume mercancías que no son las que necesita para reproducir su fuerza de trabajo, lo que le va a ocurrir es que se va a quedar sin fuerza de trabajo, se va a quedar sin mercancía para vender, se va a quedar sin posibilidad de ejercer su relación social. Se va a quedar sin relación social. Entonces, si nosotros miramos el proceso en el cual dijimos el obrero persigue su interés personal, esa es la apariencia de la circulación. ¿Qué es lo que quiere el obrero? Y tener estos medios de vida, perseguir su interés personal. En realidad, en su proceso de consumo individual, el obrero tiene que satisfacer las necesidades del comprador de su mercancía, porque este consumo individual es la producción de esta fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo para el obrero, como para todo productor de mercancías, la mercancía, su mercancía, es un no valor de uso. Y entonces tenemos que bajo la apariencia de que el obrero persigue su interés personal, lo que el obrero tiene que hacer es satisfacer una necesidad del capital. Tiene que producir su fuerza de trabajo satisfaciendo las necesidades del capital. La apariencia de la igualdad encierra la explotación. La apariencia del interés personal del obrero encierra que el obrero tiene que satisfacer las necesidades del capital. Si nosotros miramos la libertad, el obrero, dijimos, es un individuo libre, doblemente libre. Le puede vender su fuerza de trabajo al capitalista que se le ocurra. Pero lo que no puede hacer es dejar de vender su fuerza de trabajo. Si deja de vender su fuerza de trabajo, se quedó sin posibilidad de disponer de los medios de vida para reproducirse. Está separado de esos medios de vida, lo enfrentan como capital y en consecuencia el capital es libre de venderle su fuerza de trabajo a cualquier capitalista, pero no es libre de no venderla. No puede dejar de venderla y en consecuencia, bajo la apariencia de la libertad, lo que impera es que el obrero es un trabajador forzado para el conjunto de los capitales de la sociedad, para el capital total de la sociedad o capital social, que no quiere decir las habilidades del obrero, invertidas como si fueran atributos
como si el obrero tuviera un capital, está forzado a vender su fuerza de trabajo. Y esto era una pregunta que había aparecido en alguna reunión anterior y que yo había dicho que me quedaba como deuda para contestar. Esto es la libertad del obrero. Es un individuo libre, personalmente libre, no está sujeto a dependencia personal respecto de nadie, es un trabajador forzado para el capital total de la sociedad. Y Marx sintetiza estas situaciones diciendo, no ya del obrero individual, sino del conjunto de los obreros, ahora después vamos a mirar el término clase obrera, del conjunto de los obreros, lo que va a decir es la clase obrera, aún fuera del proceso de producción, en el proceso de consumo individual, es un atributo del capital. A veces está traducido como es un apéndice del capital. Y a continuación lo que va a decir, el obrero le pertenece al capital aún antes de que haya vendido su fuerza de trabajo. Esto es la libertad entonces del obrero. ¿Está clara esta planteo? El consumo individual del obrero no ocurre fuera del movimiento del capital, ocurre en la casa del obrero. La casa del obrero está integrado dentro del movimiento del capital total de la sociedad. El consumo individual del obrero es un momento en el movimiento del capital. Y el capital es la relación social general del obrero. Produce su propia relación social como un poder social que le es ajeno y que lo domina. Y que determina qué es lo que puede consumir, cuánto puede consumir, etc. ¿No hay observaciones? Digamos que la única apariencia que no queda desmentida, por así decirlo, sería la de la propiedad privada, que se mantiene explícita. Ahora la vamos a mirar. Ok. Ahora la vamos a mirar. Pero hay algo con esto antes. Yo insisto con esto porque hay una serie de planteos que plantean que el proceso de consumo individual del obrero, pese a que Marx lo despliega detalladamente, toda esta determinación, está fuera del movimiento del capital. Y que Marx escribió desde el punto de vista del capital, pero no desde el punto de vista del obrero. Y que le faltaba escribir desde el punto de vista de la fuerza de trabajo. Y lo que está expuesto es cuál es la determinación concreta de la fuerza de trabajo. No es el punto de vista del capital, en el sentido de que no es un problema de cómo se lo está mirando, es que esta es la relación social general que el obrero produce para sí mismo. No es una desgracia que le cae del cielo. Esto es lo que producimos nosotros mismos. Bueno, yo sigo adelante. Vamos a mirar la cuarta apariencia, la de la propiedad privada. Yo para eso tendría que tener acá un dibujito que no tengo, así que lo voy a hacer más. Voy a sacar el dibujito. ¿Qué es lo que teníamos esto con la propiedad privada basada en el propio trabajo? ¿Qué es el capital? Nosotros miramos, perdón, voy a tener que
Tendré que volver a uno de los dibujos. Vamos a ir a otra. Teníamos este movimiento del capital, ¿sí? Esta reproducción del ciclo del capital. ¿Qué es lo que ocurre con cada cierre de este ciclo? Hay una parte de la plusvalía que va al consumo individual del capitalista, pero por más que la división de la plusvalía entre cuánto de ese dinero va a ser consumido individualmente por el capitalista y cuánto va a ser convertido en nuevo capital, pasa por la voluntad del capitalista, pero la voluntad del capitalista, ya vimos, está determinada como personificación del capital. Y como personificación del capital, el consumo individual del capitalista está subordinado a las necesidades de la multiplicación del capital, de la acumulación del capital. Si nosotros miramos, yo voy a hacer muy rápido, este movimiento, más allá de algún capital que originariamente haya puesto el capitalista como producto de su propio trabajo, lo que nos vamos a encontrar es que si el capitalista ha de vivir del producto de su propio trabajo y puso el capital inicial producto de su propio trabajo, se lo fue comiendo y lo tuvo que reponer para poder mantener su capital en producción con plusvalía. Con lo cual, aunque hubiera habido una parte de capital originaria del capitalista producto de su propio trabajo, en el propio movimiento de un ciclo tras otro del capital, ese capital fue sustituido por plusvalía. Pero donde verdaderamente, inmediatamente, ya no es una cuestión formal, aparece realmente determinado de esta forma, el capital del capitalista va creciendo y ese crecimiento es todo plusvalía acumulada. Si nosotros pensamos vamos a pensar en la empresa Ford. El capital que tiene hoy la empresa Ford no tiene nada que ver con el capital, el monto de ese capital, no tiene nada que ver con el monto del capital originario del señor Henry Ford I. Es una inmensa masa de plusvalía que se fue transformando en nuevo capital. El capital que tiene el señor Bill Gates no tiene nada que ver con el capital que tenía cuando arrancó con Microsoft, etcétera. Y entonces lo que tenemos es que la masa de los capitales de la sociedad están formados por plusvalía acumulada. Y entonces nosotros tenemos que mirar, primero lo vamos a mirar en este movimiento. Acá hay una cantidad de dinero que se convierte, de plusvalía, que se convierte en nuevo capital, que va a ampliar al capital que existía antes y que va a ir a comprar fuerza de trabajo de nuevos obreros. Hay más capital, va a ir a comprar más fuerza de trabajo. ¿Con qué se le paga a estos nuevos obreros su fuerza de trabajo? Se le paga con capital del capitalista. ¿Pero qué es ese capital del capitalista? Es la plusvalía que en el ciclo anterior les arrancó sin contrapartida a los viejos obreros. Y en consecuencia, si nosotros miramos esto desde el punto de vista de la unidad del movimiento del capital total de la sociedad, lo que vamos a tener es que el capital le paga la fuerza de trabajo al conjunto de los obreros con la plusvalía que antes les arrancó sin contrapartida.
Y esta no es una propiedad privada basada en el propio trabajo, sino que es una propiedad privada, la del capital, basada en apropiarse gratuitamente, sin contrapartida, del producto del trabajo ajeno. Esa es la propiedad privada desde el punto de vista del capital. La propiedad privada desde el punto de vista del obrero está basada en su propio trabajo, pero desde el punto de vista del capital está basada en lo contrario del propio trabajo, en haberse apropiado gratuitamente del producto del trabajo ajeno. Yo siempre hago el mismo ejemplo, para hacerlo esto más gráfico. Hace muchos meses que no puedo subir un colectivo, pero bueno, supongamos que yo estoy en el colectivo parado y al lado mío hay un individuo que yo no me doy cuenta, me mete la mano en el bolsillo y me saca la plata que yo tengo en el bolsillo. Y a continuación me encara y me dice: ese reloj que tenés me gusta. Para que veas que yo no soy un ladrón, te lo voy a comprar, te lo voy a pagar. Y me paga con lo que antes me sacó del bolsillo. Esa es la propiedad privada capitalista. Es una propiedad basada en apropiarse gratuitamente, sin contrapartida, del producto del trabajo ajeno. Y entonces tenemos que, bajo la forma de que impera la libertad, la igualdad, el interés personal y la propiedad privada basada en el propio trabajo, lo que se encierra es la explotación del obrero por el capital, que el obrero es un trabajador forzado para el capital total de la sociedad, que el obrero, cuando satisface su necesidad personal, tiene que subordinarle y satisfacer la necesidad del capital, y que la propiedad privada del capital se basa en apropiarse gratuitamente del producto del trabajo ajeno. Si nosotros nos detenemos en la circulación, todo lo que vamos a ver son las 4 apariencias. Nunca vamos a ver el contenido de esas apariencias, porque el contenido de esas apariencias solo se pone de manifiesto en el proceso de producción o a partir del proceso de producción. ¿Estamos hasta acá? Sí. Juan, te hago una consulta. ¿Se escucha? Sí, decime. En la primera etapa, en la etapa que Marx hace referencia como en la apropiación de los medios de producción, el despojamiento del trabajador de sus medios de producción. En eso no hay ninguna apariencia, es una apropiación violenta. No, y además en el movimiento corriente también muchas veces no hay ninguna apariencia. ¿Está? Yo me temo temo por una cuestión de tiempo detenerme mucho en las formas. Pero permanentemente Marx hace una ironía sobre esto en general, diciendo, sí, todo eso que aparece como como el movimiento ideal, la libertad, etcétera, eso siempre es menos en el año en curso. Eso es para los años pasados, menos en el año en curso, porque en el año en curso lo que queda en evidencia inmediatamente es todos los contenidos. ¿Está? No sé si se entendió la forma en que él lo presenta. En el sentido de, esa es la fantasía de la historia, pero la realidad inmediata es que todos los contenidos estos quedan en evidencia. Sí. Lo que va a criticar es, dice, la economía política va a buscar en esas apariencias la explicación de cómo opera la sociedad.
y entre las apariencias que está, es que es un problema de distribución, que no es que, por eso es que aparece en la imagen esta, de qué es la justicia social 50 y 50, es la imagen de que se detuvo la pregunta en las apariencias de la circulación. Bueno, si se reparte por mitades parece ser justo. Cuando uno mira dentro de la producción, lo que ve es quién es el que produce el 100% del producto y cómo está forzado a trabajar más de lo necesario para reproducirse a sí mismo. Así que uno puede mirar montones de manifestaciones concretas de cómo los contenidos estos se pueden reconocer. ¿Está? ¿Te entiende la...? Sí, sí. Esto es lo que usa, esas apariencias son las que sobre las cuales se sostiene la apologética del modo de producción capitalista. Bien. Algo más, porque nos falta un pedacito más de una cosa, y el pedacito que nos falta ver de esta maratón es qué pasa con el capital puesto en los medios perdón, de producción. Nosotros nos habíamos interrumpido acá. Pero ahora vamos a mirar qué pasa con el capital puesto en los medios de producción. El valor de los medios de producción está determinado por el trabajo abstracto socialmente necesario que los produjo. Pero eso es un trabajo que ya está muerto, que ocurrió en el pasado, ocurrió cuando los produjo. Y en consecuencia, los medios de producción hay que comprarlos por su valor, pero no ponen en acción ningún trabajo vivo. Son una condición para que el trabajo vivo pueda operar, pero por sí mismos no se pueden convertir en trabajo vivo. No hay forma de que reviva el trabajo que los produjo y que a su vez produzca más valor de lo que materializó en ese producto, en ese medio de producción. Y en consecuencia, lo que va a ocurrir con el capital puesto en medios de producción es que, a condición de que el trabajo vivo concreto esté bien hecho, porque si no estropea los medios de producción, el valor del capital puesto en medios de producción, yo acá puse 6 pesos para diferenciarlo, sé, y no sé qué le pasó ahí abajo que tiene una cosa rara, esto lo voy a borrar porque no sé qué hace ahí. A ver si ahí lo puedo hacer. Vamos a suponer que tuvo que comprar medios de producción por 6 pesos. Están en su capital, están en estos medios de producción. Yo había dicho antes que los medios de producción, el valor de uso de los medios de producción, se consume de dos maneras. En el caso de las materias primas, íntegramente cada vez que se las usa. En el caso de los instrumentos de producción, la maquinaria, edificios, etcétera, se consume ese valor de uso gradualmente a medida que se los usa. Y entonces el valor de esos medios de producción, que es trabajo abstracto socialmente necesario, que se gastó y que es necesario para poder poner en funcionamiento esta producción, ese valor se va a transferir al valor del producto. Se va a conservar y se va a transferir al valor del producto
Porque vamos a suponer que esto es la harina y que esto es la producción de pan. Y el capitalista que produce pan reconoció que la harina era socialmente útil y que costaba 6 pesos. Pero hay que ver si convertida en pan, el trabajo que produjo esa harina se sigue considerando socialmente útil. Porque puede ser que, supongamos, nadie quiere comer pan y en consecuencia ese trabajo que estaba gastado acá en la harina y que este capitalista reconoció al capitalista harinero como socialmente útil, ahora hay que ver si con la transformación que le hicieron sus obreros sigue siendo socialmente útil o no. Por eso el valor de los medios de producción se conserva y tiene que reaparecer en el valor del producto. Si la materialidad del medio de producción se consume íntegramente en cada ciclo de producción, transfiere íntegramente el valor. Si esa materialidad se va consumiendo gradualmente, transfiere un pedacito de su valor cada vez que se lo usa, de manera que al final, cuando agotó la vida útil, el capitalista disponga del capital bajo la forma de dinero que le permite volver a comprar el medio de producción. Y entonces lo que vamos a tener es un capital que en su movimiento normal va a permanecer como una magnitud constante. Y el valor total de esta mercancía en este ejemplo, el capital del capitalista total va a ser 10 y el valor de la mercancía producida va a ser 14. Pero los 4 no brotan del conjunto del capital, los 4 brotan de acá. Estos 4 que estaban acá se convirtieron en 8. La diferencia entre estos 8 y estos 4 son los 4 que encierra de mayor valor el producto de lo que encerraba ese capital al arrancar. Acá hay un movimiento absolutamente distinto entre el capital variable y el capital constante. El capital variable se aniquila en la producción porque la fuerza de trabajo desaparece en la producción y el capital variable está aportado en la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo se agota y no existe más a lo largo de la producción. Pero genera un valor nuevo que una parte viene a sustituir al valor viejo y otra parte constituye la plusvalía. El capital constante lo único que hace es transferir su valor al valor del producto. Entonces son dos formas totalmente distintas y a veces hay gente que está más versada en esto, a veces menos, pero para los que conocen el valor agregado, el impuesto al valor agregado se calcula restándole a esto, y se dice cuánto es el valor nuevo se calcula restándole a los 14 el valor del capital constante. ¿Cuánto es el valor nuevo que se generó? El valor nuevo que se generó son 8. Pese a que en el capital inicial ya había 4, pero estos 4 no existen más y el valor agregado son estos 8. ¿Estamos hasta acá? Juan, yo tendría una pequeña pregunta. Sí. Dentro de capital constante, ¿podría incluirse también los gastos en propaganda? Es una cuestión complicada que requiere todo un montón de desarrollos que nosotros no vamos a ver y que nos llevaría mucho tiempo contestar.
Como siempre, yo voy a pasar el chivo que corresponde. En general yo, una parte, o a veces hay otra gente del centro nuestro, damos talleres, en este caso en particular sobre el tomo 1 del Capital. Es un taller de una vez por semana, 2 horas, y dura 2 años, más o menos desde marzo hasta diciembre. Y ahí nos detenemos en esto especialmente. ¿Qué significa el trabajo de la publicidad y qué lugar ocupa en este movimiento? Así que esta vez no es una deuda que deba cancelar aquí. Esto es una deuda que si quieren que la cancele, la voy a cancelar en el próximo taller que está por empezar ahora. Este año, sea que lo dé yo, sea que lo dé otra gente del centro. Así que lamento no poder contestarte. Está bien, muchas gracias igual. Bueno, ¿algo más? Entonces vamos a mirar de vuelta cómo es la relación social entre los sujetos que conocemos ahora, concretos, que ya no son simples productores o poseedores de mercancías. Ahora esos sujetos son obreros y capitalistas. Y entonces vamos a mirar cómo es la forma de la relación social general en el modo de producción capitalista. ¿Cómo es que se organiza el trabajo social en el modo de producción capitalista? Muy esquemáticamente, pero en la unidad de su movimiento. Y volvemos a tener a José y María, dos personas que no tienen ningún vínculo personal directo, son dos individuos recíprocamente libres. Solo que ahora, ¿cómo se relacionan entonces estos individuos recíprocamente libres? Se relacionan de manera indirecta, porque José vende una cantidad X de fuerza de trabajo y María compra esa cantidad de fuerza de trabajo con una cantidad Y de dinero que va a funcionar como capital. Lo pongo grande porque después va chiquito. ¿Está? Es dinero que va a funcionar como capital. Esta es la relación indirecta que hay entre los dos. Lo cual determina a José como obrero, como personificación de la fuerza de trabajo, y a María como capitalista, como personificación del capital. ¿Y qué hacen? ¿Qué relación entran como personificaciones? El contrato de compra-venta, que ahora es un contrato de trabajo. Se vinculan de manera directa, consciente y voluntaria como personificaciones en el contrato de trabajo. ¿Qué forma tiene la relación entre obrero y capitalista? Es la misma relación que conocíamos entre vendedor y comprador de una mercancía. Es una relación antagónica. ¿Qué quiere el obrero? Que le paguen la mayor cantidad de valor a cambio de entregar la menor cantidad de valor de uso. Quiere que le paguen lo más posible a cambio de tener que entregar la menor cantidad de fuerza de trabajo posible. ¿Qué quiere el capitalista? Como comprador, lo que quiere cualquier comprador de mercancías. Quiere que pagar lo menos posible, entregar la menor cantidad posible de valor a cambio de que le entreguen la mayor cantidad posible de valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo del obrero desde el punto de vista del capital? Que produzca más valor de lo que cuesta. En consecuencia, personalmente no tienen ningún tipo de vínculo, pero como obrero y capitalista la relación es antagónica.
y hasta acá no tiene ninguna particularidad, simplemente ese antagonismo se extiende a lo largo de la jornada de trabajo. Es la única peculiaridad que tiene el contrato de trabajo, que el valor de uso de la mercancía que vende el obrero requiere tiempo porque se entrega a lo largo de la jornada de trabajo. Es lo mismo que veíamos antes. Ahora miramos a este obrero 1 hasta el obrero enésimo, todos los obreros. ¿Qué relación tienen entre sí? Compiten como vendedores de fuerza de trabajo. Tienen una relación antagónica, la misma que tienen los vendedores de una misma mercancía. Es una relación de competencia por quien vende su fuerza de trabajo individual. ¿Qué ocurre con la capitalista 1? Compite con todos los demás capitalistas hasta el enésimo. ¿Por qué? Porque son todos compradores de fuerza de trabajo. Tienen la relación antagónica propia de los compradores. Pero además vamos a marcar otra relación antagónica que hay entre los capitalistas, que es su condición de competidores, porque todos ellos son vendedores de mercancías, salvo la fuerza de trabajo, que es la única mercancía que venden los obreros. Entonces, compiten entre sí para comprar la fuerza de trabajo de los obreros y compiten entre sí como vendedores de mercancías. Ya vimos, algunos más próximos, otros más lejanos, pero en última instancia siempre compiten entre sí. Y hay otras relaciones de competencia porque los capitalistas compiten entre sí como compradores de medios de producción y los capitalistas compiten entre sí como compradores de medios de vida. Y si esos medios de vida los consumen tanto obreros como capitalistas, obreros y capitalistas compiten entre sí como compradores de estos medios de vida. Todas las relaciones que hay en el modo de producción capitalista nacen del carácter privado del trabajo social, son relaciones antagónicas. Marcamos estas tres porque son las que nos van a ser relevantes para mirar el desarrollo de las determinaciones de esta relación social. Pero hasta acá tenemos lo mismo que teníamos cuando mirábamos poseedores de mercancías. Ahora los poseedores de mercancías se han convertido en obreros y capitalistas. Nosotros habíamos planteado esto, el objeto con que se pone en marcha el trabajo social no es producir valores de uso para el consumo humano, es producir plusvalía, más de la relación social objetivada. Y la producción de esa relación social objetivada, es decir, la producción de plusvalía, va a aparecer sujeta a una condición. Si faltan medios de producción, el movimiento del capital se va a detener en alguna rama de la que falten esos medios de producción. Es decir, no se produjeron suficientes medios de producción y el movimiento del capital va a quedar interrumpido en alguna de las ramas que necesitan esos medios de producción y que no disponen de ellos. Pero si falta fuerza de trabajo, el problema no es para cada rama en particular, el problema es para el conjunto de los capitales de la sociedad. Porque la fuerza de trabajo es la fuente de la plusvalía. Y si no hay fuerza de trabajo disponible, entonces no se puede multiplicar el capital, no se puede seguir produciendo, ampliar la producción de plusvalía. Y en consecuencia nos encontramos con esta
situación. El conjunto de los capitales de la sociedad, el capital total de la sociedad, necesita que siempre haya fuerza de trabajo disponible. Pero esto es un sistema que se regula, se rige de manera automática. No se rige diciendo hace falta, el año que viene va a hacer falta tanta fuerza de trabajo, el otro año va a hacer falta tanta, etc. Sino que se regula automáticamente, de manera indirecta, a través del movimiento del capital, a través del movimiento del capital que está aportado en los movimientos de las mercancías, del dinero, etc. Y entonces, esa necesidad del capital total de la sociedad, que es la unidad del proceso de vida social, solo puede ser satisfecha a través de que haya un pulmón de fuerza de trabajo disponible. Esto es, que la fuerza de trabajo esté producida en exceso del tamaño que tiene la necesidad social solvente, normal del capital por esa fuerza de trabajo. Que le sobre fuerza de trabajo, que haya un pulmón que tenga siempre fuerza de trabajo disponible para tomar y que si por las circunstancias sobra, el capital necesita menos fuerza de trabajo, la pueda echar, la pueda poner en ese pulmón. Es como todo mecanismo, yo voy a dar un ejemplo naturalizador, es como todo sistema mecánico que se regula automáticamente. Para que no se salga de eso, mejor dicho, para que no se detenga si se sale de su movimiento normal, tiene que tener un pulmón del cual tomar si le falta y al cual arrojar si le sobra. Y entonces lo que vamos a tener es que esta necesidad del capital total de la sociedad solo se puede satisfacer sobre la base de que la fuerza de trabajo esté sistemáticamente producida en exceso del tamaño que tiene la necesidad social normal del capital por ella. Y yo voy a expresarlo esto en la forma, en una forma concreta, que hace muchos años que ya no es visible tan fácilmente en la historia argentina, pero que en alguna época se veía. Pero todos ustedes conocen la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es una medición estadística que relaciona los individuos que están buscando trabajo y no tienen con la suma de los individuos que están trabajando más los que están buscando trabajo y no tienen. Lo que se llama la población económicamente activa. Es una medida. Cuando la tasa de desempleo en una sociedad en general cae por debajo del 4%, del 3%, los economistas dicen hay pleno empleo y el movimiento del capital está trabado porque falta oferta de trabajadores, falta oferta de fuerza de trabajo. Y cuando uno mira eso, lo que dice es no es que falta, sobra el 3% o el 4% que no está trabajando. Eso lo que muestra es que el capital necesita que siempre le sobre fuerza de trabajo. Y cuando lo que le sobra cayó por debajo de cierto nivel, se le traba el movimiento, no porque le falte, sino porque no le sobra lo suficiente. Y entonces nos enfrentamos a esta necesidad del capital en su conjunto, del capital total de la sociedad, que refleja la unidad del movimiento de la vida social.
¿Qué pasa si una mercancía está sistemáticamente producida por encima de lo que es la necesidad social solvente a su valor por ella? ¿Puedo no hacer la retórica? El precio sube. No, si siempre sobra esa mercancía, Ah, perdón, bueno, baja. se va a vender por debajo del valor. Efectivamente, se va a vender sistemáticamente por debajo del valor. Y acá nos encontramos con que, obviamente, vender la fuerza de trabajo por debajo del valor para los obreros es una desgracia, porque es no poder reponerla, no poder reponer su proceso de vida en condiciones normales. Desde el punto de vista de los capitalistas individuales, esto es una fiesta, porque algo que hubiera sido valor de la fuerza de trabajo, ahora como se vende por debajo del valor, se convirtió en plusvalía, a expensas del valor de la fuerza de trabajo. Yo siempre hago la referencia a esta altura al señor, ya que hablé antes del señor Henry Ford, primero, era un admirador de Hitler, porque los campos de trabajo forzado de la Alemania nazi eran el sueño del capitalista individual, tomar una fuerza de trabajo en la cual no se había gastado para producirla, ponerla a funcionar sin ni siquiera tener que ocuparse de su reproducción inmediata, y cuando esa fuerza de trabajo agotaba lo que tenía, con lo que había venido, se la eliminaba físicamente. Ese es el sueño del capitalista individual, tener fuerza de trabajo gratis. Pero así como para los capitalistas individuales aparece esta posibilidad, hay otro sujeto del proceso de vida social para el cual su movimiento choca con una venta sistemática de la fuerza de trabajo por debajo del valor. Y vuelvo a arriesgar la pregunta no retórica. ¿Quién es ese otro sujeto y por qué? Vamos a hacer como los programas de preguntas y respuestas. Tiempo. Ese otro sujeto es el capital total de la sociedad. Es decir, es el sujeto concreto de este proceso de vida social. ¿Qué le pasa al capital total de la sociedad si la fuerza de trabajo se vende sistemáticamente por debajo del valor? Lo que le va a ocurrir es que la fuerza de trabajo no se va a poder reproducir en condiciones normales y tarde o temprano se va a quedar sin fuerza de trabajo. Perdón, ¿hay alguien que quiere decir algo? Bueno, igual este tema lo hablamos, por ejemplo, y el chico... No entendí. Parece que se abrió un micrófono, profe. ¿Perdón? Sin querer. Parece que se abrió un micrófono sin querer. Bien. Seguimos adelante. El capital total de la sociedad tiene una necesidad contradictoria en esto que estamos mirando de su normalidad hasta acá. Necesita que le sobre fuerza de trabajo y al mismo tiempo necesita que la fuerza de trabajo se venda normalmente por su valor. ¿Quién puede ser el sujeto concreto que sea portador de esta necesidad del capital total de la sociedad? No pueden ser los capitalistas individuales, porque si un capitalista individual dice, no, yo voy a
ser consciente y hay que pagar la fuerza de trabajo por su valor, porque si no nos vamos a quedar sin fuerza de trabajo, sus competidores van a decir, nosotros pagamos la fuerza de trabajo por debajo del valor, los capitales de sus competidores van a ser más potentes que el suyo, que el que pagaba por el valor, porque el que paga por el valor está obteniendo menos plusvalía, y lo van a terminar derrotando en la competencia. Entonces el capitalista individual no puede por sí mismo ser portador de esta necesidad del capital total de la sociedad. ¿Qué otro sujeto queda? El otro sujeto es aquel que porta como necesidad propia el segundo aspecto de la necesidad del capital total de la sociedad, que es los obreros. Los obreros se enfrentan a esta situación porque sobran. Y entonces, ¿cómo pueden portar esa necesidad del capital total de la sociedad, de que la fuerza de trabajo sobre, pero que se venda por su valor? Los obreros, como portadores de esta determinación, le van a dar a su competencia, relación directa que tienen entre sí como personificaciones, la forma de una relación de solidaridad. En lugar de ir a vender cada uno su fuerza de trabajo por su cuenta y entonces enfrentarse en la competencia, van a ir a vender su fuerza de trabajo como si fuera una sola. Lo cual no quiere decir que desapareció la competencia, sino que la competencia ha tomado la forma de la solidaridad. Se vende la fuerza de trabajo como si fuera un bloque. Si nosotros miramos los alcances de la solidaridad en esta venta a la fuerza de trabajo, lo que vamos a tener es un primer alcance posible, lo voy a tomar en formas muy simples, es todos los obreros que le venden su fuerza de trabajo a un mismo capitalista individual. Y en ese caso, lo que tenemos como nombre para esto es un sindicato por empresa. Un sindicato por empresa es una relación de solidaridad entre los obreros que le venden su fuerza de trabajo a un mismo capitalista individual. Pero la competencia por vender la fuerza de trabajo va más allá de vendérsela a un capitalista individual. Y entonces vamos a encontrar otro alcance de la relación de solidaridad entre los obreros que tienen fuerzas de trabajo más o menos similares. Sus trabajos concretos son más o menos los mismos y lo que vamos a tener es un sindicato por rama. Y si nosotros seguimos, la competencia se extiende más allá de la rama y vamos a hacer un recorte por cuestiones de tiempo y de exposición. Vamos a ver otro recorte concreto que existe en la realidad, que es todos los obreros dentro de que le venden su fuerza de trabajo al capital dentro de un espacio nacional. Y entonces lo que ya tenemos es una asociación de segundo grado, una asociación sindical de segundo grado, dentro, digamos, de un espacio nacional. Como la competencia para vender la fuerza de trabajo trasciende las fronteras nacionales, lo que vamos a tener es una asociación, una relación de solidaridad entre obreros de distintos países, y entonces vamos a tener una asociación, un sindicato. Por ejemplo, los mecánicos tienen una asociación sindical internacional.
Cuando nosotros miramos esta relación de solidaridad, yo dije que no elimina la competencia, es la forma en que se desarrolla la competencia. Y la competencia está al interior de esta relación de solidaridad. Y yo voy a dar algunos ejemplos más o menos generales, y después voy a dar un ejemplo que me alcanza a mí personalmente, que alcanza acá a los demás miembros de la cátedra personalmente. Una de las expresiones más claras de cómo la relación de solidaridad encierra la competencia es la xenofobia. La xenofobia, el odio al extranjero, es una relación de solidaridad entre los que dicen que están de este lado de la frontera y se reconocen como pertenecientes a este lado de la frontera, en competencia con los que están del otro lado de la frontera. No permitirles a los que están del otro lado de la frontera que vengan a competir de este lado de la frontera. Es una relación de solidaridad que es una forma de desarrollarse la competencia. El racismo tiene este mismo tipo de cosas, ¿no? Hay una serie de formas que tienen esto. Y que para tener en claro que en la sociedad argentina estas formas de solidaridad que son portadoras de la competencia están presentes, no hace falta ni venir a este curso, ni leer sobre la historia argentina. Basta con ir a la cancha de fútbol cuando se podía ir a la cancha de fútbol, donde los cantos tienen un fuerte contenido, cuando no es xenófobo, racista, son formas de solidaridad portadoras a su interior de la competencia. Tomo nuestro caso acá como docentes. Los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, que le vendemos todos nuestra fuerza de trabajo al mismo comprador, tenemos 3 asociaciones sindicales de base. Después voy a necesitar ayuda porque nunca me acuerdo de una. Tenemos la GD, tenemos ADUBA, tenemos ADUBA y la otra no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué no podemos tener una relación de solidaridad plena? Porque competimos a través de estas relaciones de solidaridad parciales. Hay una diferencia entre estos sindicatos, en realidad es para la Universidad de Buenos Aires también, porque el AGD se enfrenta al comprador de la fuerza de trabajo y le demanda mejores condiciones de venta de la fuerza de trabajo. La segunda, que no me acuerdo cómo se llama, depende de los momentos. Hasta el año 2015 era amiga de la casa y entonces no se la enfrentaba mucho. Del 2016 al 2019 fue enemiga de el comprador de la fuerza de trabajo. Entonces se lo enfrentaba más que todavía que se lo había enfrentado la GD. Y la tercera asociación es siempre amiga de la casa. Y entonces cuando hay que designar docentes, el orden por el cual se hace la designación de los docentes empieza por ADUBA, sigue por la otra que no me acuerdo cómo se llama y termina por AGD. Y la cátedra nuestra tuvimos una experiencia concreta respecto de esas condiciones de competencia. Nosotros estamos afiliados a GD y en el momento de un concurso, que era un concurso mío, que venía siendo docente interino de hacía un montón de años, hubo una maniobra de
básicamente esta no fue Aduba, fue la otra, y amañó ese concurso. Entonces son las formas de cómo la solidaridad encierra la competencia. A nivel nacional tenemos 3 asociaciones, tenemos ¿cómo es? FEDUN, que es la Federación, es la amiga de la casa, tenemos la CONADU y tenemos la CONADU histórica. La CONADU histórica es normalmente expulsada de las negociaciones salariales porque la CONADU histórica llama a huelga, entonces no se le permite participar. La CONADU patalea, depende de los momentos, más o menos, y FEDUN firma lo que le ponen delante. Le pusieron delante 7% de aumento y firmó 7% de aumento. Entonces, esta es el contenido de esta relación de solidaridad. No es una abstracta relación de solidaridad. Voy a tratar de seguir en los 5 minutos que me quedan. Si miramos en el polo de los compradores de fuerza de trabajo, lo que nos vamos a encontrar es que también los capitalistas le dan a su competencia para comprar la fuerza de trabajo la forma de una relación de solidaridad. Como un capitalista no puede ser solidario consigo mismo, la asociación mínima es un capitalista que tiene capitalistas que tienen la misma rama de la producción. Y entonces existe, así como existe la UOM, existe ASIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, algo por el estilo. Entonces aparecen y hay relaciones de solidaridad nacionales, como es la Unión Industrial Argentina, como ahora es AEA, y hay asociaciones internacionales de solidaridad entre capitalistas que están vinculadas no solo con su competencia como compradores de fuerza de trabajo, sino también, en muchos casos, por su competencia como vendedores de ciertas mercancías y ciertos tipos concretos de capital, de los cuales por ahora no vamos a hablar. Tenemos estas 2 relaciones de solidaridad. Uno entra en un polo o en el otro polo de la relación de solidaridad no por sus atributos personales. Y lo voy a poner en estos términos. Si un capitalista se funde y lo único que le queda es su fuerza de trabajo para vender, tiene que abandonar su vieja relación de solidaridad con los capitalistas y establecer su nueva relación de solidaridad con los obreros, porque ahora es un obrero. Y si el capitalista cree que es un atributo personal suyo, y hay muchos capitalistas que creen esto, el ser capitalista, y se convirtió en un vendedor de fuerza de trabajo, lo que va a hacer es tratar de cobrar lo menos posible y va a trabajar lo más posible y va a terminar agotando su fuerza de trabajo. Tiene que cambiar su relación de solidaridad. Y en la primera clase habíamos hablado, el siervo y el señor, mientras están en su sociedad, es un atributo personal. ¿Es siervo o es señor? Acá no se es nada como persona, se es como personificación. Y si se da la situación inversa, en la cual un obrero se convierte en capitalista, cosa que hay universidades argentinas públicas que fomentan entre sus estudiantes que venden su fuerza de trabajo en las condiciones más miserables, que si son emprendedores y tienen iniciativa y hacen ejercicios de cómo se aprende a ser emprendedor, se van a poder convertir en capitalistas.
¿no? Un obrero que se convierte en capitalista tiene que abandonar su vieja relación de solidaridad y establecer la nueva con los capitalistas. Porque si cree que sigue siendo un obrero, va a pagar a sus obreros lo más posible, le va a pedir que trabajen lo menos posible, va a pedir como capitalista y va a volver a ser obrero. Y si ustedes me permiten 2 minutos más para completar una parte de este desarrollo, lo que vamos a tener es que en cuanto esta relación de solidaridad de un polo y del otro va extendiéndose con un alcance universal, lo que va constituyendo es, en este polo de los vendedores de fuerza de trabajo, a la clase obrera, u obrero universal como lo llama Marx, y de este polo a la clase capitalista, u, en este caso, o capitalista universal. Y la relación antagónica entre comprador y vendedor de la fuerza de trabajo, que hasta acá la habíamos visto como una relación antagónica individual, va a tomar la forma de la lucha de clases. La relación antagónica que teníamos de arranque entre capitalista individual y obrero individual va con estas determinaciones y con el desarrollo de la competencia para vender la fuerza de trabajo, para comprarla, bajo la forma de la solidaridad, solidaridades que tienden a la universalidad, va a constituir a cada uno de los polos en una clase, y la relación antagónica, porque una es la clase compradora de fuerza de trabajo y la otra es la clase vendedora de fuerza de trabajo, es la lucha de clases. Y hasta acá, porque todavía falta, lo que tenemos es la unidad de cómo se pone en marcha el movimiento de la producción y el consumo sociales, esquematizado. Donde la lucha de clases hasta acá no tiene otro contenido que la compra-venta de la fuerza de trabajo por su valor sobrando. Lo pongo al revés. La fuerza de trabajo sobra, pero se vende por su valor. Ese es el único contenido que le conocemos hasta acá a la lucha de clases, que es una forma necesaria del movimiento del capital total de la sociedad. ¿Algo para plantear respecto a esto? Sí, no termino de entender en esta imagen, digamos, por qué es necesaria la lucha de clases. O sea, si es antagónica y sucede, pero ¿por qué es necesaria? Porque asegura que los obreros ganen más que la fuerza de valor de trabajo. No me termina de quedar claro. Vuelvo al inicio. El capital necesita que la fuerza de trabajo sobre, y al mismo el capital total de la sociedad. Y al mismo tiempo necesita que se venda por su valor. Esta es la forma en la cual sobra y se vende por su valor. Yo voy a dar un ejemplo, después es más largo, pero el ejemplo más inmediato de esto es el seguro por desempleo. Cuando el seguro por desempleo, como genéricamente puesto, ¿sí? Cuando las condiciones son que la fuerza de trabajo se vende por su valor, que es lo que conocemos hasta acá. El seguro de desempleo implica que el obrero que no está pudiendo vender su fuerza de trabajo, sin embargo la está pudiendo reproducir y le está conservando, porque el capital total necesita que esa fuerza de trabajo esté en condiciones de volver a funcionar. Sobra, pero se vende a su valor.
Esta es la forma que tiene este movimiento. En lo que vimos hasta acá, vuelvo a aclarar. Pero es esto. La relación de solidaridad brota por una necesidad de la competencia. Ahora, ¿por qué el obrero es más débil en la competencia si no establece su relación de solidaridad? Porque sobra. Pongo una contraposición a esto, que está en Adam Smith. Smith plantea, y el obrero es más débil porque el capitalista tiene para vivir, y lo que aparece ahí es la finalidad del capitalista parecería ser su consumo individual, y la finalidad del capitalista es valorizar el capital, y entonces necesita disponer de la fuerza de trabajo. No puede resolver el capitalista individual, no puede resolver esta cuestión por sí mismo. Solo lo puede resolver a título de unidad de los movimientos del capital total de la sociedad. Porque a título individual, el capitalista puede ser la persona más buena del mundo y dispuesta a, convencido de que lo justo es que le pague a los obreros el valor de su fuerza de trabajo. Va a ser barrido en la competencia. Entonces no hay forma de que esa determinación, esa condición, se resuelva si no es a través de estas relaciones de solidaridad. Y estas relaciones de solidaridad tienden a tener un carácter universal, que puede estar más desarrollado, menos desarrollado. Cuando uno lo mira, dice, ¿de qué forma? Esto es una relación antagónica. Entre el contrato de trabajo es una relación antagónica a título personal, porque uno firma su contrato de trabajo. Ahora, ¿cómo llega a su contrato de trabajo? No llega a título simplemente individual. Falta una parte de esta relación, pero lo voy a poner en estos términos. Nosotros no llegamos, los docentes universitarios, a que nos den un miserable 7% de aumento, pese a que teníamos una cláusula gatillo en el contrato anterior, a título individual. Llegamos a título de esto, hemos sido derrotados en la lucha de clases. El comprador de nuestra fuerza de trabajo, después podemos mirar quién es más detenidamente, nos derrotó. Hicimos huelga para que nos diera más del 7% de aumento a GD y nos derrotó. No tuvimos fuerza frente a eso. Pero esa es la forma en la cual ahora nuestro contrato de trabajo, que viene en el recibo de sueldo de todos los meses, dice 7% de aumento. ¿Está? Dejo de compartir y dejo de seguir. No sé si alguien quiere plantear algo más o lo vamos a retomar el miércoles. Pero la pregunta de la consigna es, ¿qué piensan ustedes de este desarrollo que está planteado acá sobre la lucha de clases? Bueno, ¿alguna cosa? Para leer para la próxima clase. Seguimos con el que quiere leer El Capital.
siga la lectura del Capital. Yo hoy adelanté con lo del obrero cosas que están en la parte de la reproducción. Si no, sigue siendo el capítulo 1 de mi libro. Ahí hay como un eje de lo que vamos desarrollando. Y sobre esto, yo no sé si está en la bibliografía, creo que está el artículo, un artículo mío donde hay un esquemita con el dibujo un poco distinto. Tengo que preguntar a mis compañeros de cátedra si es así o no es así. Profe, ¿Es así, Manuel? Tendría que ir a fijarme, pero creo que sí. Bueno, como ven, es una cátedra que tiene una estructura vamos a cumplir los 20 años de trabajar juntos en no mucho tiempo. El año que viene, pero no tiene una estructura muy formal. Bueno, fíjense lo que está puesto ahí. Perdón, está sugerido el capítulo 3 de tu libro, Juan, como... El capítulo 3, que es otra versión. Exacto, 3? Sí. El capítulo 3 de la edición del Estado, vieja, que es la que donde está el desarrollo sobre el Estado y acá donde está desplegado todo esto de lo que hablaste hoy. Está puesto en la bibliografía eso. Está bien, ese está en la bibliografía, ahora ya está la solidez de la cátedra ha quedado confirmada y tienen eso, si quieren leerlo, está más. No, la observación que hubo ahí creo que no es el de determinación económica y subjetividad política. Si lo quieren leer, está todo esto está a disposición en el sitio del centro y en la materia se está puesto. Pero el de determinación económica y subjetividad política tiene una parte de esto, pero si yo no acuerdo mal es una discusión que tiene este contenido. Pero sí tiene el esquema. Ahí tiene ese esquema. Entonces, ¿es de la revista mexicana? Seguro, no sé, es el que está en la página. Bueno, no sé. Ya pasamos. Ya está. Pero está claro, dentro de la oscuridad. Siguen con el capítulo 1, el capítulo 3. Si este es el artículo que tiene el de la determinación económica y subjetividad política, es el que tiene el dibujo. Si no, hay otro que es de una revista de crítica jurídica mexicana que está en, es el de la es revista. una charla. Es una charla. ¿Es ese? Sí, bueno, es ese. Está bien. Yo les aclaro que cuando tengo que decir alguno de mis trabajos tengo que ir a mirar el título porque no me los acuerdo. Entonces, antes de decirlos inexactamente, agarro el título, lo busco y lo digo. Y a veces me encuentro con que no los encuentro y no sé qué título tiene. Quedamos así, entonces nos vemos el miércoles. Bueno, hasta el miércoles.